Esto es La Revolución del Placer. Bienvenidas al primer episodio de La Revolución del Placer, un podcast donde les vamos a compartir todas las formas en que el placer puede revolucionar nuestras vidas. Pero para poder comenzar y para que se den una idea de qué es lo que vamos a estar platicando aquí y por qué vamos a estar compartiendo tantas cosas sobre el placer, creo que lo más conveniente sería que nos presentáramos primero. Estoy con Iracema. Me gustaría que te presentaras, que nos compartieras un poco más de ti, quién eres, qué haces aquí. Hola a todos y todas, a todes. A todos. Pues, ¿quién soy? La pregunta de ¿Alguien sabe quién es si aquí en la vida? Sabe, sí, si alguien sabe, por favor, díganos cómo descubrirlo. Pero bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estudiaste? Vámonos desde lo más superficial y básico. ¿Qué es lo que te gustaría que el mundo supiera sobre quién eres tú? Ok, bueno, les cuento. Yo me llamo Iracema, estudié mercadotecnia, he trabajado mucho tiempo en publicidad como directora creativa y conocí hace un año y unos pocos meses a Fabs. Pero la verdad es que el por qué estoy aquí es porque yo he experimentado en carne propia cómo el placer me ha sanado, cómo el placer ha hecho de mi vida una vida mucho más feliz, con más calidad y, y plena. Y esto es algo que vale la pena, por supuesto, compartirse, y también estoy aquí por el puro hecho de estar y de disfrutar, platicar con Fabiola, que siempre que nos vemos somos re intensas. No, ahora, siempre, hay algo que siempre que Iracema habla de sí misma, ¡ay, sí, decide cierto! Omitir. Y cuéntanos qué onda con tus ilustraciones. Sí, es cierto, tienes razón. Siempre lo omites. No sé. O sea, algo que creo que lo que me pasa es que como no estudié diseño gráfico, ajá, como que, no sé. Como que si no contara. Como si no contara, pero sí, tienes razón. Yo, pues básicamente yo dibujo desde que tengo memoria, y actualmente ilustro temas relacionados con el placer, con el feminismo, con todo lo que vivimos las mujeres. Es una forma para mí pues de expresarme, también de terapia individual, y pues es algo que justamente me da mucho placer hacer. ¿Y cómo es que de pronto decides así, voy a hacer una ilustración, por ejemplo, tienes con citas, con quotes de mujeres como súper importantes en la historia de las mujeres, no solamente en la historia del feminismo, otras ilustraciones que yo soy súper fan, donde salen mujeres con cuerpos como completamente diversos, donde yo siempre me siento súper representada, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa por tu cabeza cuando dices, ay, sí, voy a dibujar esto? O sea, ¿por qué dibujar a las mujeres? Pues muchas veces tiene que ver con mi propio estado de ánimo, ya sea el que estoy viviendo o el que quiera vivir, pero sí tiene que ver con algo que estoy sintiendo en ese momento. Con tu experiencia. Con mi experiencia personal, sí. La verdad es que es como algo que a mí me libera. Sí, y yo creo que sí, eso es lo que yo siento cuando veo tus ilustraciones. O sea, de hecho, hace poco hizo una ilustración, un dibujo, no sé cómo decirles, ¿cómo se les dice? Como quieras decirle. Sobre que estaba yendo al gimnasio y estaba cansada, la monita de la ilustración. Y yo así de, Iracema, ¿estás haciendo ejercicio? De que la monita estaba cansada porque hacía ejercicio. Y yo así de, creo que Iracema está haciendo ejercicio. Entonces hay muchas cosas que le pasan a ella que yo me entero por sus ilustraciones. Entonces, súper recomendable, creo que era una parte que era fundamental que platicaras y que al final refleja un poco de cómo todas y todos aportamos como desde nuestras trincheras a hacer conciencia y a educar y a compartir nuestras experiencias sobre la vida, sobre el ser mujer, y nos ayuda a sentirnos un poco menos solas, ¿no? Y bueno, y ahora cuéntanos. ¿Quién eres tú, Fabs? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Una vez más, una pregunta bien difícil. Hace ratito estábamos hablando de eso, ¿pero quién eres? ¿Pero quién eres? Y así de, ¿qué no has entendido? Que todavía no sé quién soy en esta vida. Esa es la crisis de todos los días. Pero, pues, ¿quién soy? Soy Fabiola Trejo. Soy doctora en psicología social.
por la UNAM, investigadora en sexualidad, educadora sexual feminista, particularmente, y creo que es lo más importante de lo que disfruto de mi profesión, soy especialista en placer sexual y facilitadora certificada por Betty Dodson para dirigir, para facilitar y guiar talleres de masturbación que se llaman Body Sex. Esa es como la parte, el resumen profesional. Ese es el currículum vitae. Exacto, ese es el currículum vitae. Ahí ya saben, si alguien le viene necesitando a un especialista en placer. Oye, pero está súper interesante porque, o sea, ¿cuántos, que seguramente eres la única en México, facilitadores certificados por Betty Dodson Sí. existen? O bueno, cuéntanos un poquito de eso, porque yo estoy adentrada, pero seguramente quien nos escucha no sabe ni siquiera quién es Betty Dodson, qué es la certificación en placer, en autogestión. Claro, afortunadamente cada día en México hay más personas que están hablando y que están como especializando su trabajo en temas de placer sexual desde sus diferentes disciplinas, pero particularmente yo me formé con Betty Dodson, Betty A. Dodson, una doctora que vive en Nueva York, ha trabajado toda su vida en Nueva York, 90 años. Ya tendremos más episodios donde vamos a profundizar en qué es body sex, pero específicamente son estos talleres de masturbación que han estado sucediendo desde los años 70 y esa es como una de las bases principales de mi trabajo, de lo que hago aquí y por lo que también estamos nosotras aquí queriendo compartir sobre el placer sexual y todo lo que ha hecho o cómo ha revolucionado el placer sexual en nuestras vidas. Gustos que tengo, pues, ¿qué les puedo decir? Soy madre, eso tampoco lo dijiste. Soy madre de un pequeño gato que en este momento está dormido frente a nosotras y le valemos madre. Y que Walter está White, muy chistoso. Que es la cosa más hermosa del mundo. Tú también eres. Dicen que no hay que humanizarlos, pero no mames, me manda Pero a ser pues mamá. ya. Pero hashtag millennials. Ya sé. Y tú eres madre de dos. De dos perros. Bendiciones con 4 patas. De dos bendiciones, de mis bendiciones que me están esperando. Exacto. Esa es parte de nuestro día a día de cuestiones un poco más personales. Pero al final, pues, ¿qué hago aquí? También como mencionaba Iracema lo que ha significado el placer en su vida, pues también a mí el placer revolucionó mi vida por completo, absolutamente todo lo que soy hoy es parte de haber descubierto y haber sanado a través del placer, haberlo descubierto a través de Betty Dodson, a través de muchas otras mentores y mentoras, pero el placer cambió por completo mi vida y es un proyecto que hemos estado pensando mucho cada quien desde su individualidad y ahora que tenemos no tanto de conocernos, que empezamos a hablar de que esta era una inquietud que teníamos sobre empezar un podcast, cada quien desde sus conocimientos, decidimos empezarlo juntas y empezar a compartir esta experiencia compartida que hemos ido construyendo, que es una vida centrada en el placer y por qué no platicarles un poco, abrir la conversación de cómo. Y bueno, Fabs, a ver, cuéntanos por qué el placer es tan importante, porque justo, o sea, si tú oyes placer, lo primero que piensas es como, pues, es como la cereza del pastel, ¿no? O sea, como tal vez es un poco hasta superfluo. Claro, con Fabs he aprendido que para nada es superfluo, pero quiero que nos cuentes por qué es tan importante y por qué es el eje central de este podcast. Claro, y justo pensaba que para hablar de placer, sobre todo del placer desde donde yo estoy posicionada para hablar de este tema que me apasiona tanto, es importante como delimitar un poco a qué nos referimos con placer, ¿no? Creo que en la cultura, en lo que hemos aprendido es, como decía Iracema, justamente esta meta, casi como un lujo que uno se tiene que ganar, que uno tiene que aprender a merecer, que conseguir allá afuera, entre más dinero tengas, más bienes tengas, más mejor te portes, mejor persona seas, entonces lo más seguro es que vas a merecer cada vez más placer y te tienes que comportar y tienes que ser una persona merecedora de placer. Desde mi posicionamiento, desde mi perspectiva, el placer soy yo. El placer es todo lo que yo vivo, todo lo que yo respiro. El simple hecho de existir, el simple hecho de ser, me hace estar viviendo el placer. Por eso creo que para hablar y definir un poco y por qué el placer es tan importante, es importante como, pues, hablar de placer es hablar de mí, es hablar de mi historia,
de quién soy yo. No puedo simplemente dar una definición conceptual, dar una definición operacional y mandarlos a todos vayan y busquen su placer y vivan su placer y cómprense un juguete sexual y vayan a todos los cursos que les enseñen cómo masturbarse y que también se puede y también es muy divertido. Pero esa no es el resultado final o eso no es lo que me gustaría con lo que nos fuéramos, ¿no? Hablar de placer, creo que siempre que hablamos de nuestras vidas y de nuestras experiencias es hablar de placer. Entonces, pues, ¿qué es el placer para mí? Eh, creo que siempre es importante contextualizar las cosas, ¿no? De dónde vengo, quién soy yo, soy una mujer mexicana, eso me hace ubicarme en una cultura donde el placer es demasiado castigado, el placer es reprimido, el placer es prohibido, es más, ni siquiera se habla de placer. Que crecí en la Ciudad de México, que aparte la Ciudad de México es súper progresista, entre comillas. Y no, pero también es súper castigadora de repente con las distancias y claro, con... es dolorosa. Es dolorosa, duele, sí. la ciudad duele, ¿no? Es hermosa y dolorosa. Ajá, pero aquí nos tienen y no me voy a ir de aquí un buen rato. Pero, pues justamente yo crecí en esta vida, en este espacio, con una completa y absoluta ignorancia de lo que era el placer, de lo que es, cómo se siente el placer, de qué es, de cómo se alcanza, de cómo se vive. Aparte, crecí en una escuela de los Legionarios de Cristo, una escuela sumamente religiosa, una escuela que era pues, dirigida por consagradas. Pues sí, como que el placer es un lujo, ¿no? Como si el placer fuera un lujo, el placer es un lujo, Así el nos placer lo es algo venden. externo, así nos los ven. Yo no tenía idea, o sea, mis reflexiones en torno al placer empezaron apenas hace unos años, ¿no? Como les decía, hace 8 años, pero antes de eso, para mí era completamente inexistente. Yo crecí desconectada de mi cuerpo, desconectada de mis sensaciones, desconectada de mis deseos. En ningún momento se me preguntó qué quieres, qué necesitas, qué deseas. Siempre fue como, esta es la persona que tú tienes que ser. Claro. ¿Y cuántos de nosotros no, por ejemplo, tenemos gastritis, colitis, mil cosas y ya nos acostumbramos a vivir con esos dolores crónicos, ¿no? O sea, justo como que nos vamos al otro espectro, ¿no? Donde tenemos que incluso sacrificar nuestro bienestar, a veces físico, emocional. Claro. ¿Qué es eso, no? Y la palabra que dices es bien importante, el sacrificio. Ajá. El sacrificio es la marca, o sea, por eso cuando hablo de placer siempre retomo la frase de no pain, no gain. Sin dolor no hay ganancia, ¿no? O sea, cómo nos enseñan a que tenemos que sacrificarnos. Es que no lo puedes tener todo en la vida, decídete. Si quieres ser feliz, o trabajas o te casas, o tienes hijos, o viajas o te dedicas completamente a tu familia. O sea, como que tienes que sacrificar una parte de ti. Totalmente. Para poder tener cierto acceso a un momento que te dé cierta satisfacción o cierto placer. O cierto derecho a, ¿no? Uh-huh. Si no te sacrificas, no vas a llegar a estos puestos. Claro. Que todo el mundo te va a respetar o que vas a poder ganar un poquito más de dinero, ¿no? O sea, como que todo... Pero es muy cultural, ¿no, Fabs? Claro, claro. Y no solo de la cultura mexicana, o sea, una vez más pensando en la palabra sacrificio y viniendo de una educación sumamente religiosa en la escuela, como a mí muy en mi cristiano, casa, ¿no? Muy cristiano, muy católico. O sea, como Jesús. Jesús, pues que se sacrificó por todos, ¿no? Claro, o sea, y por amor. Y por amor, claro. Ajá, era tanto su amor que se sacrificaba. Entonces, justamente eso, ¿no? No puedo evitar pensar en la religión, en cómo nos enseñan a que para ganarnos la eternidad, para ganarnos el más allá, para ganarnos, aterrizándolo específicamente en temas de placer sexual, para ganarnos la muerte chiquita, el cielo, el clímax, para poder llegar a la cúspide del máximo placer, tenemos que dejar algunas cosas en el camino, tenemos que olvidarnos de nosotras mismas, tenemos que sacrificar. Y esta es una idea como muy estoica, esta es una idea que viene de una filosofía o de un movimiento donde el estoicismo lo que hace o a lo que se refiere es esta dinámica de que el cuerpo, o es esta creencia de que el cuerpo es malo, todo lo que esté relacionado con el cuerpo es negativo, entonces tenemos que desconectarnos de este cuerpo, y no solo desconectarnos del cuerpo, sino tenemos que hacer que este cuerpo sufra, que este cuerpo le duela, tenemos que, de ahí vienen todas estas prácticas del ayuno, de la flagelación. Del ejercicio actualmente, ¿no? O sea, como que si no duele, no estás haciéndolo bien. Ajá. Te tienen que doler los músculos, tienes que sentir
cómo quema. te quema porque solamente así sabes que está quemando la grasa, ¿no? O pienso en cosas como la peregrinación, claro. donde caminan horas y horas o de rodillas para llegar, donde tienes que hacer como cosas, mantener una posición durante mucho tiempo, en prácticas como la yoga o como muchas ideas que nos hacen pensar tienes que esforzarte, tienes que sacrificarte, tiene que ser difícil, no es, esa es otra idea como muy, muy común del placer, no es fácil. No es fácil el placer, te lo tienes que ganar. Entonces, cuando algo nos pasa, que seguro te ha pasado en algún momento, como que esto es demasiado fácil para ser verdad, así como, o demasiado bueno para ser verdad. Hasta te sientes culpable, ¿no? Ajá. O sea, cuando de repente algo se te da muy fácil, más fácil que a los demás, es, uy, tal vez no me lo merezco, o sí, esta culpa. Exacto, y aparte de eso, ¿no? O sea, el placer trae, no solamente no tiene que ser fácil, no solamente tiene que, te lo tienes que merecer, tienes que luchar por él, además, ya que lo tienes, te tienes que sentir culpable. Esas frases tan comunes como ¿cuál es tu gusto culposo? ¿Cuál es tu placer culposo, no? También se me ocurre como, por ejemplo, en cuestión de ya, si nos vamos más a las mujeres, esta mamá que sufre es igual a mamá abnegada, pero la que es como glorificada, ¿no? Ama, es que entre más sufre la mamá, porque son las mamás que no se sientan a comer hasta que todos están comiendo, que se quitan el bocado de la boca para que sus hijos puedan... Y esa señora sí que es buena madre, ¿no? Sí. En nuestra sociedad. Ajá. ¿Y por qué? Ajá. ¿Por qué debería de ser así? Y bueno, antes de eso, por ejemplo, a nosotros como mujeres, esta parte del sacrificio, de la culpa, ¿cómo nos afecta más? O sea, si bien es una idea, como dices, generalizada, de que necesitas tener todos estos dolores antes de alcanzar la gloria, ¿cómo a nosotras como mujeres esto nos pega el doble, el triple, el quíntuple más que a los hombres? Sí, o sea, qué importante aterrizarlo desde una perspectiva de género, qué importante, porque el placer no sucede en el vacío. El placer no solamente es un aspecto, una dimensión de la vida que es y que nosotros tenemos que aprender. El placer también se construye y como construcción, también el género, el ser mujer o el ser hombre, la sexualidad es una construcción social también. ¿A qué me refiero con que es una construcción social? Que nosotros le vamos dando una serie de significados y sentidos y símbolos a un evento, a una palabra, a una experiencia, de acuerdo con el contexto social, político, cultural, de acuerdo con nuestra clase social, de acuerdo con la historia, de acuerdo con la región en la que estamos ubicados. Entonces, el ser mujer y el ser una mujer sujeta de placer o ser un objeto de placer va cambiando de significado de espacio en espacio, de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, no podemos hablar solo del placer de forma global, tenemos que hablarlo y aterrizarlo desde el placer en la experiencia de las mujeres, porque dentro de todas las categorías que pudiéramos pensar, una de las categorías donde más se castiga el placer es en las mujeres. El ser mujer es igual a no sentir placer, no desear placer, no experimentar placer, más que a través de los otros, más que a través de darle placer a los otros. Es que a mí me da placer darte placer. Y es que una mamá es feliz cuando ve a sus hijos felices. Claro. Y es que una mamá se completa a sí misma cuando se está quitando el bocado de la boca para dárselo a sus hijos. Una mujer se convierte en una mujer cuando le da placer a un hombre. Claro. Siempre desde lo que significa para el otro, pero las mujeres no poseemos, como construcción social, no poseemos el placer, no somos placer nosotras, simplemente estamos como una herramienta, un medio para que las personas que están a nuestro alrededor puedan sentir placer. Claro, y justo, o sea, es que a todas nos ha pasado, ¿no? O sea, nos ponemos bonitas no para vernos bonitas nosotros, nos ponemos bonitas para los otros, ¿no? Para que los otros opinen de nosotros, para no sentirnos rechazadas, para sentirnos aceptadas. Ajá. Entonces se trata del otro, ¿no? Entonces el ser mujer automáticamente significa no tener acceso al placer, no sentir placer, no vivir placer. Y si lo haces, más te vale que te sientas culpable, más te vale que te sientas avergonzada. La culpa es una forma de control tremendo para las mujeres. La culpa, y yo la veo como justamente como si fuera un látigo,
que nos tiene así de que cada que tú hagas algo donde te reconectas contigo misma, te reconectas con tu cuerpo, ahí te va la culpa para que te detengas y dejes de hacerlo. ¿Qué me dices de la vergüenza, no? También. Yo creo que son los látigos de control. Y el miedo. Esos son uno de los 3 principales ganchos que tenemos en torno a la sexualidad y a la educación de la sexualidad. Todo lo que sabemos hoy sobre sexualidad, todo lo que hemos aprendido hoy sobre sexualidad, está basado en sentir culpa, miedo y vergüenza. Y hay gente que puede decir, no, yo vivo libremente mi sexualidad y yo hago lo que yo quiero. Bueno, sí, pero la forma en que se nos educa sobre sexualidad hoy en día es, no te vayas a embarazar, claro, no me vayas a salir con tu domingo 7, porque, se te acaba la vida. ¿Qué vas a hacer? Ya, se te acabó la vida, no vas a poder hacer nada de tu vida. O te van a pegar algo, te puedes morir. Ajá. O vas a ser la vergüenza de la familia. Sí. Entonces, ¿sabes? O te da miedo de que te puedes morir porque te van a pegar algo. Ajá. O te da vergüenza que vas a ser la burla de toda la familia, de toda la cuadra, de toda la sociedad. O te da culpa haber hecho algo que por haber hecho algo que te gusta, pues ya mira, te terminaste arruinando tu vida, ¿no? Entonces, para todos y para todas, esas son las 3 bases de nuestra educación sexual, claro, sobre todo en nuestro país: culpa, miedo y vergüenza. ¿Quién no ha sentido cualquiera de estas emociones? Claro. Y pensando yo desde este lado es, ¿qué significa para ti el placer? Básicamente yo he visto cómo el placer ha mejorado sustancialmente la calidad de mi vida. Wow. Sobre todo, ¿sabes qué? El placer me ha dado aceptación a mí misma y orgullo. Y ha hecho que enfoque mi vida hacia cosas más esperanzadoras, ¿no? O sea, como que justo esta vida es para disfrutarla y yo soy sujeta de placer y no soy solamente una herramienta más para servir a los otros. Eso creo que ha sido el placer. Me ha hecho ponerme a mí misma en el centro. Claro, claro, y eso creo que es, a eso nos referimos, o a eso me refiero con que somos placer. Sí. Con, una vez más, retomando esta idea estoica del rechazo del placer a través del rechazo del cuerpo. Por eso para el estoicismo es tan importante que castiguemos a nuestro cuerpo y nos desconectemos de nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la vía, claro, para experimentar placer, porque nosotras somos cuerpo. Estas ideas que nos dan sobre, ay, es que esto nada más es el cascarón, ¿no? Esto nadie se lo va a llevar. Todo lo que te llevas es lo que llevas dentro, pero nos vamos a morir y esto se lo comen los gusanos y al final lo importante es lo que trae uno dentro, y nos hace pensar justamente que el cuerpo no es importante, pero el cuerpo es el medio a través del cual nos conectamos con el mundo. El cuerpo, nosotras, como dice Marcela Lagarde, no tenemos una relación con nuestro cuerpo. Nosotras somos nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos aproximamos al placer, sucede, parece que mágicamente, pero no es mágicamente, es todo un proceso de reconocimiento de una misma, pero sucede justamente lo que tú dices. Te empiezas a aceptar tal y como eres, claro, te empiezas a conectar contigo misma, empezando justamente por lo que se siente bien. Y sabes que también me ha pasado que he roto como un buen de creencias o paradigmas, o sea, como que me cuestiono más esto, por ejemplo, tan sencillo como la apariencia física, ¿no? O el hacer ejercicio. Ok, ¿esto para quién es? ¿Para mí o para alguien más? Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy volviendo a hacer ejercicio, pero lo estoy haciendo desde otro punto de vista. Le comentaba hoy a Fabs que hoy fue al gimnasio, pero ni siquiera es ir al gimnasio para que se me marquen los cuadritos ni nada. O sea, simplemente hoy fui porque era algo que a mí me iba a ayudar con mis cólicos. O sea, claro, pero ya era algo que no tenía que ver nada con la expectativa de alguien más. Y ya, o sea, es cositas así. O sea, cada vez me cuestiono más si lo que estoy haciendo, a quién estoy sirviéndole, a alguien más o a mí misma. Y si es a mí misma, entonces debería estar sirviéndome a mi propio placer. Claro. Pues para disfrutar más esta vida, ¿no? Básicamente. Claro, porque es eso, ¿no? Pues a eso, o sea, ¿por qué no? Simplemente, ¿por qué no, no? Claro. ¿Por qué no el placer? ¿Por qué tendría que ser de otra forma? ¿Por qué tendría que ser a través del dolor? ¿Por qué no simplemente la vida puede ser algo bueno para vivirla, ¿no? Claro, y es súper alcanzable aparte, o sea, porque es como quitarnos, volvemos a lo mismo, de nuestra cabeza, esto que nos han vendido, que necesitamos trabajar mucho para por fin poder ser felices, ¿no? Ajá.
pero ¿por qué no empezamos desde hoy mismo? Ay, claro, y que me hace pensar justamente en lo que estamos haciendo, que es empezar desde hoy mismo, ¿no? O sea, este proyecto que venimos a compartir, al final va a ir tomando forma, hemos ido gestando algunas ideas Sí, y sí, sí. demás, pero el estar aquí sentadas hablando fue así de, ya, vamos a empezar, ¿por qué no hoy? ¿Por qué no hoy mismo empezar a hacer algo que sabes que te va a hacer bien, algo que muchas veces el arranque se va a sentir como accidentado, como lo hago, no lo hago, debe de ser, no debe de Claro. ser así, pero al final, ¿por qué no empezar hoy a hacer algo que te hace sentir bien? Y ¿por qué no compartir lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo y lo que ha significado para nosotras este espacio o esta, esta compañía? Porque creo que es mucho lo que hemos hecho últimamente, ¿no? O sea, este año y cacho que llevamos conociéndonos, ha sido acompañarnos en este camino y en este proceso de ir descubriendo el placer Sí, y está bien bonito poderlo está compartir súper juntas. bonito. Y si por ahí hay alguna loca o loco que quiera escucharnos, pues adelante. Otra cosa que también por lo que lo hacemos es porque, así como nos están escuchando hablar, siempre que nos juntamos terminamos hablando cosas re intensas o a reflexionar cosas como Por de... eso nos llevamos bien, ¿verdad? Porque somos bien intensas. Ajá, entonces, neta es como mucha gente que estoy segura que por eso hace podcast, neta es así de, güey, si alguien grabara lo que estamos diciendo, está súper interesante para nosotras y nos hace pensar un chorro de cosas interesantes, entonces, ¿por qué no neta grabarlo y compartirlo con otras Claro, personas? se ¿no? nos hace súper divertido hacerlo. O sea, no sabemos quién nos escucha, pero el simple hecho de, Sí. de hacerlo es un placer. Y pues les vamos a estar compartiendo todo eso. Tenemos una serie de temas ya pensados para ustedes, pero si hay algún tema que les interese mucho y que sea súper, 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 súper urgente, que lo hablemos antes del fin de semana, escríbanos y con mucho gusto vamos a estar profundizando. ¿Qué días les vamos a estar subiendo podcast? Vamos a estar subiendo podcast todos los miércoles. Los miércoles. ¿Por qué? Porque sí, porque suena bonito. Porque el miércoles es un buen día, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, pues si les gustó, por favor compartan este podcast. También les vamos a decir dónde nos pueden seguir. ¿Dónde te pueden seguir, Fabs? Pues me pueden encontrar en redes sociales. En Instagram me pueden seguir en @doctora_Fabiola Trejo. En Facebook es @placer sex positiva o placer y sexualidad positiva. Y en Twitter como @doctora Fabiola Trejo, todo pegadito. Ahí les voy a estar platicando un poco de más cursos, más talleres que yo ofrezco y muchísima más información sobre el placer sexual. ¿Y a ti, Iracema, dónde podemos encontrar ilustraciones? A mí pueden checar en Instagram, @iracémica con Z y K. Y en Twitter igual estoy como iracémica con Z y K. Vamos a estar subiendo diferentes temas sobre placer. Síganos en las redes sociales. Exacto, déjenos comentarios, ya sea a las redes de Fabs, a las mías. Siempre es bonito recibir y leerlos y ver que estamos impactando de alguna forma a alguien. Si hay alguien que le está ayudando, manifiéstese. Sí, manifiéstese. Y ya dijimos mucho ahí, pero hay muchas cosas que agregar. Compartan, como decía Iracema, si no saben, compártenselo a quien sea, a su mamá, a su abuelita, a su papá, si no saben cómo hablar de sexualidad y otros temas, pueden así como ponerle play, meterse a su cuarto, encerrarse, pero ponerlo a todo volumen y así ya cada vez más gente se entera que habemos muchas personas que queremos hacer la revolución del placer. Muy bien, nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, bye.